Es un problema que se sale ya de la fotografía, de los riesgos que veíamos arancelarios que podían afectar sobre todo al entorno de la economía mexicana. El otro problema que empieza a tener encima de la mesa Donald Trump puede llegar el viernes ante un posible cierre del gobierno en Estados Unidos si no se aprueba el presupuesto y por tanto si no van los fondos federales para que Donald Trump pueda pagar, literalmente pagar. ¿Puede haber cierre del gobierno el viernes? Sí. ¿Cómo se puede evitar? Con el voto de todos los republicanos. ¿Puede haber ausencia de voto en los republicanos? Pues viendo Truth Social durante el fin de semana, sí. Donald Trump está intentando hacer cerrar filas alrededor de un voto positivo, afirmativo, sobre cómo pudieran quitar ese posible cierre del gobierno estadounidense. Sería el viernes. Y cuidado porque a medida que nos acerquemos y no haya acuerdo, puede haber bastante tensión en el mercado alrededor de cómo pueda afectar un cierre del gobierno que siempre que nos lo dicen acaba superándose. Pero no porque siempre acabe superándose, hay que quitarle la importancia que un cierre de gobierno puede poner la economía mundial patas arriba. Así lo decía Donald Trump hace unas horas. The Democrats want that. They want to destroy the country. So I can't tell you, but it could happen. It shouldn't have happened, and it probably won't. I think the CR is going to get passed. We'll see, but it could happen. Dos portadas nos centran también la atención en Estados Unidos. Elon Musk ha dicho durante el fin de semana algo que ya había dicho agree alrededor de un tuit en su momento. Bloomberg dice que Elon Musk está pidiendo ahora mismo a Estados Unidos que abandone la OTAN y deje de pagar por la defensa de Europa, poniendo encima de la mesa que los recortes, la motosierra, no viene solo en el presupuesto, viene en el gasto general, no viene solo en el gasto interno, viene sobre todo en el gasto externo. Más Elon Musk pidiéndole a Estados Unidos que abandone la OTAN y deje, dice Bloomberg, de pagar por la defensa de Europa. Y les comentaba también una noticia durante el fin de semana del New York Post. Aquí Donald Trump en Truth Social hacía alusión a ese artículo que les decía: Europa finalmente recibe el mensaje de Estados Unidos, arriesguen sus vidas y colaboren en su propia defensa. Europa finalmente recibe el mensaje de Estados Unidos, dice en este artículo del New York Post que retuitea o que cita Donald Trump: arriesguen sus vidas y colaboren en su propia defensa. Los países serios necesitan ejércitos serios, pero Europa ha preferido gastar en todo lo demás mientras confía en el poderío de Estados Unidos para la seguridad y la proyección del poder. Hay un artículo también que les mostraremos luego de Financial Times alrededor de cómo Estados Unidos está perdiendo el poder blando. Antes, claves de la guerra en Ucrania, para centrar también una semana que puede ser clave. Zelensky, por un lado, dice que está plenamente comprometido con las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos en Arabia Saudí esta semana. Merz estaría de acuerdo, pero con un detalle importante, sobre la posibilidad de recibir armas nucleares de Francia y también de Reino Unido, siempre que éstas complementen el escudo nuclear de la OTAN. No lo reemplacen, el escudo nuclear de la OTAN, por las armas de Francia y Reino Unido. Lo que pide Merz es que complementen el escudo nuclear, no que sirvan de reemplazo. Y Rusia, lo saben, durante todo el fin de semana ha lanzado una ofensiva en todas las áreas de la región de Kursk para recuperar el territorio ruso perdido ante las tropas ucranianas. Están cerca de embalsar a las tropas y dejarlas en una situación muy complicada. Pero tenemos ahora mismo incluso la recuperación esta mañana de tres pequeños entornos en Kursk, con lo que Rusia estaría ya lanzando esa ofensiva en todas las áreas de la región de Kursk antes de iniciar la tregua a la que todo parece indicar. Zelensky también estaría de acuerdo, y lo vimos el pasado viernes, en el entorno de la guerra de Ucrania. De tal manera que antes de entrar en un entorno de tregua, parece que Rusia está intentando afianzar el movimiento de recuperación de territorio en el entorno de la región de Kursk. Elon Musk pide, como han visto, que Estados Unidos abandone la OTAN y deje de pagar por la defensa europea, y Rusia ha repelido también en las últimas horas un ataque ucraniano con casi 100 drones en varias regiones. Ojo a la fotografía
además que nos va viniendo a estas horas de la mañana alrededor de un mercado que va caminando, que va en el entorno de un movimiento alrededor de cómo Bitcoin recupera el movimiento de caídas. Iremos enseguida al mercado, pero Financial Times les decía antes, Trump y el final del poder blando estadounidense, un artículo que les recomiendo, ha sido uno de los artículos más leídos durante el fin de semana en Financial Times, en el que pone encima de la mesa Financial Times y su, el autor del ensayo, Joseph Nye, acuñó ese término del poder blando estadounidense para referirse a la influencia que está ejerciendo a los países a través de la atracción de Estados Unidos, generaría una especie de influencia para que puedan aplicar Estados Unidos ese poder blando. El artículo explica por qué el nacionalismo excluyente que estaría implementando Estados Unidos podría probablemente resultar una estrategia perdedora alrededor de ese poder blando estadounidense aplicado durante los últimos 80 años prácticamente, sobre todo en Europa, pero en todo Occidente, también en el Pacífico. Un artículo que señala cómo hay un cambio fundamental alrededor de la manera en la que Estados Unidos quiere ahora gestionar el poder, aplicándolo sobre todo alrededor de la fuerza y de la fuerza, en lugar del poder blando. A partir de ahí, les decía, Bitcoin ha sufrido también en las últimas horas, durante el fin de semana, ha llegado a tocar 80.700 esta mañana, está recuperando ahora, pero hay una parte fundamental alrededor de la incertidumbre. La incertidumbre que se va viendo en el mercado alrededor de un Donald Trump que ha generado esa incertidumbre al no descartar la recesión, al no descartar, lo han visto, un aumento de la inflación en medio de su política comercial proteccionista. El mercado viene esta mañana con este entorno de reflexión. A pesar de las preocupaciones expresadas por las empresas, la falta de claridad de aranceles, con Trump insistiendo en que la industria entiende sus medidas y culpando a los globalistas de perjudicar la economía estadounidense, también generan un punto añadido alrededor de cómo el movimiento de Donald Trump puede perjudicar el entorno donde el mercado ya veía un movimiento alcista importante durante este 2025. La Reserva Federal de Atlanta también, ya han visto en los últimos días aquí en Negocios, ha advertido sobre la posible contracción económica en el primer trimestre del año, que pudiera estar en el entorno del 2,5% de caída. Ahora mismo no parece que pueda producirse tal cual, pero hay miedo de que sí tenga razón la Reserva Federal de Atlanta. Habló Powell el viernes y dijo que no tenía una preocupación excesiva y el mercado recuperó con ello. Dice, mientras las fluctuaciones en el mercado de valores reflejan la incertidumbre de una política comercial de Donald Trump. Durante la última semana el presidente impuso y luego modificó aranceles del 25%, recuerden, a las importaciones de Canadá y México, otorgando exenciones a ciertos sectores como los fabricantes de automóviles estadounidenses. ¿Qué ha dicho el que de verdad tiene que tomar la decisión junto a Trump? Howard Lutnick. Miren esta siguiente diapositiva, donde el secretario de Comercio reconocía que los aranceles pueden causar inflación. Acaba de darse cuenta la administración Trump que es inflacionista, el movimiento proteccionista, pero argumenta que los productos estadounidenses podrán volverse más baratos en comparación con los extranjeros. Mientras tanto, las empresas están acumulando materiales y ajustando operaciones ante un posible aumento de los precios, lo que está rompiendo todavía más la balanza comercial estadounidense. Trump mantiene abierta la posibilidad de incrementar los aranceles en el futuro, lo que sigue generando incertidumbre en la economía. Incertidumbre es la palabra clave también en este inicio de semana alrededor de cómo va caminando una economía en Estados Unidos que tiene dudas alrededor de si Donald Trump le va a golpear todavía más a la economía o puede empezar a dar pasos atrás y dejar que levante la economía estadounidense. Miren esta portada alrededor de Merz y de cómo Alemania también centra la atención. Merz dispuesto a llegar a un acuerdo con los verdes alemanes para asegurar el plan de gasto, 500.000 millones de euros, para intentar poner encima de la mesa la recuperación de una economía alemana maltrecha. Y solo nos queda un detalle también para repasar esta mañana alrededor de TikTok. Hablaba otra vez Trump en el avión. Escuchen a Donald Trump alrededor de cuál es la posición, la postura con la posibilidad de o no de un acuerdo alrededor de TikTok. Escúchenle.
Could happen. I mean, the Democrats want that. They want to destroy the country. So I can't tell you, but it could happen. It shouldn't have happened, and it probably won't. I think the CR is going to get passed. We'll see, but it could happen. 8:38 de la mañana, los recortes, además de Donald Trump, son protagonistas en el Banco Central Europeo. Bloomberg dice que el BCE se prepara para una nueva ronda de debate sobre si recorta nuevamente los tipos en abril, como elemento clave también alrededor de la fotografía que se va viendo alrededor de cuáles son los siguientes pasos de los bancos centrales. El BCE que se estaría ya preparando por si tiene que debatir otra vez si recorta los tipos en el mes de abril. Mercado en negativo con la duda de Donald Trump, con la duda de si esta semana es una semana de pausa de Donald Trump, se centra en la guerra de Ucrania o si vuelve con el capítulo arancelario, sobre todo con aranceles recíprocos hacia Europa, golpeándole fuertemente. Y un mercado que está sufriendo ya la posibilidad de que el viernes haya un cierre de gobierno. Vamos a ver si esta vez el lobo llega o simplemente se está llamando al lobo y este no llega. Titulares del día.